2. Música racional. La música sagrada debe permitir al creyente ejercer sus facultades cognitivas en la adoración. La alabanza requiere una acción consciente y voluntaria por parte de los adoradores, quienes deben involucrarse personalmente en la adoración. La música racional no implica únicamente la razón, sino también la emoción. No hay nada de malo en integrar la emoción en el culto. El ser humano es un ser emocional. Vemos la expresión de las emociones en muchos de los salmos de David. El miedo a la integración de las emociones en el culto ha llevado la adoración adventista al otro extremo, a la formalidad, la alabanza fría y automatizada, la liturgia mecánica. La relación entre la razón y la emoción en la música es compleja, pero podemos resumirlas diciendo que la poesía de los himnos hablan a la mente mientras la música apela al corazón. La letra de los himnos deben proclamar los grandes pilares de la fe cristiana y elevan al adorador a la realidad trascendente de las cosas divinas, mientras que la música prepara, mueve e inspira su corazón para responder a ese mensaje. Y aunque la música y la letra tengan funciones específicas, ellas se funcionan inseparablemente en la alabanza. Por lo tanto, cualquier desequilibrio entre la música y la letra tiene a debilitar el impacto de un canto. El mensaje de una canción pierde su poder si su letra es abaratada por una música sentimental, mediocre o trivial. Lo mismo pasó con la música cuidadosamente elaborada, con letra muy simple y superficial. La mayoría de los grandes himnos tradicionales de la fe cristiana declaran grandes verdades teológicas. Su letra y música son cuidadosamente elaborada. Estos himnos pasaron la prueba del tiempo y consiste en la herencia cristiana en la fe de nuestro Padre. Cada cristiano, por ejemplo, debería conocer el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios y su historia, porque es parte de nuestra herencia cristiana. Deberíamos tener cuidado cuando implementamos un culto solo un himno que enfatiza únicamente la introspección y la experiencia personal. La alabanza con canciones destinadas solamente a despertar las emociones del adorador tiene a minimizar la herencia de los himnos cristianos. Aunque la música debe mover al adorador, ella no debe manipular sus emociones con el fin de fomentar un sentimentalismo barato en el culto, manteniéndolo dentro de lo común y lo momentáneo. En el caso extremo, la música sagrada que enfatiza desmedidamente la experiencia personal puede desequilibrar el culto hacia el
emocionalismo. La música, cuando se une con una teología sentimentalista y de consumo rápido, resulta en un culto emocionalista. La historia de la adoración a la mentira tiene varios ejemplos de este desequilibrio. Por otra parte, la música en el culto racional también debe apelar al sentimiento. Un culto caracterizado solamente por una música compleja con letras intelectual llena de profundos conceptos teológicos y doctrinales pueden dejar un sentimiento de vacío, pues no se dirige directamente a las necesidades personales del oyente. Las canciones del estilo contemporáneo hablan directamente al adorador. Su música y letras son sencillas y directas. Sin embargo, también hay ejemplos de himnos tradicionales emotivos e himnos contemporáneos que transmiten verdades teológicas. Quien no se ha emocionado cuando canta el tradicional en el Monte Calvario, o quien no se ha sentido inspirado por las verdades poderosas del himno contemporáneo, no hay palabra. El análisis anterior muestra que al fin de optimizar el impacto de la música racional en el culto es preferible una variedad de estilos musicales, incorporar solo canciones reflexivas, introspectivas y solemnes pueden conducir a la monotonía y al desaliento. Por otros lados, mantiene la intensidad de una música vibrante durante demasiado tiempo pueden agotar la energía del adorador y desequilibrar la alabanza. Es esencial equilibrar el culto con canciones atenuadas y otras más vibrantes, himnos tradicionales con cantos contemporáneos, música introspectiva con música festiva, instrumentación con canciones a capela. 3. Música para la edificación. Pablo pone la música en forma de salmos e himno y cántico espiritual en la lista de elementos en el culto que sirven para la edificación. La música felicita el culto edificante cuando hablan directamente a la mente y al corazón, fortaleciendo al creyente en su vida cristiana, profundizando su compromiso con Dios. La edificación de adorador se produce principalmente a través de las letras de su canto. La música instrumental desconocida tiende a generar un culto estéticamente agradable pero vacío espiritualmente. Notas musicales, armonía y melodía pueden satisfacer el apetito artístico de los adoradores, pero no expresan concepto espiritual. Debemos recordar que el arte y la estética, por más divino y elevado que sean, no conduce automáticamente a la proclamación del Evangelio. Si hay necesidad de música instrumental de arreglo de un himno conocido, es mayor que una pieza clásica desconocida, porque el adorador medita tanto en la música como en la letra y se edifica espiritualmente. La música del
culto necesita tener sustancia teológica a fin de edificar espiritualmente. La música que contiene letras superficial y repetitiva tiende a tornarse tribal y no a edificar. Por otro lado, una letra muy profunda con poesía compleja o en un idioma incomprensible para la congregación estorba la edificación. Del mismo modo, la canción es prolongada y con letra emotiva tiene a dejar la alabanza sin sustancia. Debemos tener cuidado de incorporar algunas de estas composiciones en la adoración adventista. En la adoración se debe dar primacia a la música que llame al adorador a unirse al acto de adoración para que no se convierte en un mero espectador. Al edificación cuando el adorador participa activamente en la adoración mediante la proclamación, la reflexión y la entrega personal. 4. La música exaltante. La música que promueve el culto exaltante necesita tener poder y ser impactante, llevado a toda la congregación a cantar con entusiasmo y fervor como la música de los salmos. El coro más importante en el culto es aquel que se sienta en las bancas. El verdadero adorador no espera pasivamente para participar solo si la música de alabanza despierta sus emociones o apela a su intelecto. La alabanza a Dios no es una opción para el cristiano, es un mandato. Como hemos dicho anteriormente, el momento de la alabanza no se puede convertir en un espectáculo. El adorador no puede asumir la actitud pasiva de espectador. Por música exaltante no me refiero únicamente a la música enérgica, vibrante o alegre. Es posible alabar con música de tono más íntimo o introspectivo. La cuestión no es tanto el estilo de la música, sino si la congregación está totalmente entregada y comprometida en la alabanza, la celebración de los actos de Dios en el culto requiere la participación activa y enérgica del adorador. Para construir una alabanza vibrante y entusiasta durante el culto es necesario dedicarle tiempo. Así es la naturaleza humana. Necesitamos entrar en calor gradualmente cuando una acción requiere concentración y energía. Por lo menos se necesita 3 o 4 himnos de alabanza para que el adorador entre de cuerpo y alma en el espíritu de adoración. 5. La música que transforma. Por último, la combinación saludable de los 4 principios anteriores conducirá naturalmente a una música transformadora. La música de alabanza, la música de alabanza junto con la palabra hablada, los ejercicios devocionales y la comunión entre los hermanos deben ser un agente de transformación del creyente. El canto congregacional debe tener el poder de infundir verdades transformadoras
transformadora en el corazón del adorador. La música transformadora debe no solo consolar y fortalecer al adorador, sino también confrontarlo y desafiarlo para que alcance un mayor nivel de experiencia con Dios. La majestad, la pureza y la santidad de la adoración congregacional debe inspirarlo a salir de sus limitaciones y abrazar el potencial de una vida plena con Dios. La alabanza es una reflexión sobre la forma en que Dios nos ha transformado y llevado mediante Cristo de las tinieblas a su luz admirable. La música transformadora mantiene en la mente del creyente la necesidad de influir en el mundo con el Evangelio porque la transformación provocada por la alabanza no se limita solo al culto. La influencia de la alabanza se extiende a todas las esferas de la vida fuera de la iglesia y lleva al creyente a proclamar la fuerza transformadora del Evangelio al mundo. Cabe recordar el principio de que el adorador debe dejar el culto transformador para salir a transformar el mundo. La música del culto transformador también debe hacernos mejores compañeros de viaje para nuestros hermanos y hermanas en la fe. Las preocupaciones sobre el estilo o los instrumentos en la música o las expectativas de un perfeccionismo musical en el culto se desvanecen cuando entendemos cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y nos unimos para alabar a Dios con la música. Una iglesia dividida en facciones conservadoras y liberales en realidad no adora porque la unión es un prerequisito para la verdadera adoración. En fin, la música transformadora debe tener la capacidad de sacar al adorador de su realidad presente, recordándoles que la adoración en la tierra es solo un vislumbre de lo que va a ocurrir en la eternidad ante la presencia de Dios. La música debe hacer que el adorador contemple a Dios en su santo templo y aspire a ser transformado según su imagen. El acto de adorar no admite cambios parciales, requiere una metamorfosis. Las armonías de voces e instrumentos, las melodías, el ritmo y las letras deben conducir al adorador a aceptar de manera resuelta y decidida el llamado del Evangelio y optar plenamente por los requisitos de Dios para su vida, al elevar al adorador a las sublime realidades celestiales. La música entra en el terreno de los intangible e inconmensurable. Su impacto solo podrá medirse en la eternidad. Conclusión. Los conceptos descritos en este capítulo nos ayudarán a establecer un modelo más
viable para la elección de la música en la adoración adventista. Tal vez el punto más importante es el hecho de que ninguno de los principios bíblicos de la música en el contexto sagrado excluye la música tradicional o la contemporánea. Como se ve aquí, la música sacra por excelencia es la que une a toda la congregación en canto de alabanza. Por lo tanto, se puede alcanzar el culto integral con muchos estilos diferentes de música, con diferentes instrumentos y enfoque siempre que la congregación sea movida a participar y los adoradores sean edificados, inspirados y transformados. Cualquier música, ya sea en estilo tradicional o contemporáneo, que interrumpa este proceso debe ser considerado inapropiado o ineficaz para el culto adventista. El nivel de expectativa respecto del papel de la música en el culto es elevado, pero una iglesia que se ha comprometido en adorar a Dios en espíritu y en verdad y trata de poner en práctica estos principios será recompensado con la adoración plena y auténtica a Dios. Por último, este capítulo ha presentado un estilo viable para el desarrollo de una ética musical adventista. El enfoque en la adoración eficaz e integral a Dios como meta común entre los músicos, pastores y adoradores harán muchos para desactivar las tensiones en cuestiones musicales y promover la unidad en la adoración. La unidad, sin embargo, no significa uniformidad absoluta en cuestión de estilo o instrumentos musicales en la adoración. Nuestro objetivo es lograr la unidad en la diversidad en la adoración adventista. Cuando aprendemos a valorar la belleza de la diversidad musical en la iglesia, la música, en vez de ser un punto de división, podrá en realidad unir a la iglesia.